Hola, bienvenidos a todos y a todas. Soy Cristina Duque, consultora de innovación en Barrabés, y en el webinar de hoy lo que vamos a hablar es de estrategias para escalar tu negocio. Antes que nada vamos a empezar por lo más sencillo, que es escalar. Y escalar es crecer de manera exponencial. Esta disciplina surge en el mundo del emprendimiento y de las startups debido a los escasos recursos que tienen y al entorno de incertidumbre y complejidad en el que suelen moverse. Además, esta disciplina se puede extrapolar a cualquier tipo de organización o empresa. En la definición de escalado hemos incluido el concepto exponencial y vamos a profundizar un poco más en él. Es importante que entendamos la diferencia entre un crecimiento lineal y un crecimiento exponencial. Pues bien, respecto al primero, el crecimiento lineal es aquel en el que si yo invierto una unidad, voy a crecer una unidad. Y este sería el ejemplo que podemos encontrar en los restaurantes de Goico Grill. Goico fue abriendo de uno en uno cada uno de sus 75 restaurantes que tiene repartidos por toda España. De manera que cada vez que tenía que abrir un restaurante tenía que gestionar toda la parte de alquiler de locales, de altas de electricidad, consumos de agua, toda la gestión de personal y la compra con materias primas y proveedores. Podemos decir aquí que ellos crecían 100.000 unidades, eran capaces de vender 100.000 unidades más por cada restaurante que iban abriendo. Pero ahora nos metemos en el concepto de crecimiento exponencial y es cuando nosotros, invirtiendo una sola unidad, somos capaces de crecer bastante más, por ejemplo, 5 unidades. Aquí podemos trabajar sobre el ejemplo de McDonald's. Ellos llegó un momento en el que tuvieron que tomar una decisión estratégica y decidieron pasar de dedicarse a ser restaurantes de alimentación a gestionar toda la parte de franquicias y convertirse en un negocio de franquicias. Para ello, lo único que tuvieron que hacer fue gestionar toda la parte de marca, crear un estilo y empezar a negociar con diferentes proveedores. De ahí que su nuevo modelo fuese capaz de crecer muchísimo más, es decir, tener un crecimiento exponencial. Ya no tenían que gestionar toda la parte de alquiler de locales, contratación de personal, compra de materias primas, etc. Y una vez hemos visto toda la definición de escalado y profundizar un poco más en el término exponencial, sí que me gustaría comentar ahora el por qué es importante escalar. Y es que normalmente escalar significa que vamos a tener impacto en nuestro entorno. Cuando empezamos a construir relaciones duraderas y potentes con nuestros clientes, cuando somos capaces de aportar nuestro granito de arena en el mundo. Y os estaréis preguntando cómo se escala. De esto hablaremos en otro vídeo. Ahora nos vamos a centrar en qué momento podemos empezar a escalar. Para ello es muy importante conocer en qué estado estamos y si es el propicio para empezar a escalar. Se puede dar el caso en el que empecemos a escalar, pero nuestra organización realmente no esté preparada para llevarlo a cabo y terminemos muriendo de éxito. Con este sencillo gráfico, apoyándonos en dos variables como son la madurez y el potencial de escalado, vamos a ver cómo se estudian esas variables para conocer si realmente estamos en el punto óptimo para poder escalar nuestra organización. Y vamos a empezar hablando de la variable madurez. Con este gráfico de Geoffrey Guest, un biólogo y físico que ha dedicado gran parte de su vida a analizar sistemas complejos y a identificar diferentes relaciones sencillas entre algunas de estas variables, tenemos toda la parte que conlleva la parte de empresa. Y en esta gráfica se muestran dos variables, una es el número de empleados en la empresa y la otra el número de ingresos netos que se generan en esta empresa. Y vemos un dato curioso, que es cuando alcanzamos el nivel de unos 50 empleados, en unos casos podrán ser 50, otros casos, dependiendo de las características de cada empresa, podrán ser hasta 80 empleados, la gráfica cambia su tendencia y deja de ser lineal para empezar a ser una gráfica con tendencia ascendente, ¿vale? Y se traduce en una gráfica inclinada. ¿Y qué es lo que pasa en este punto? Bueno, pues que normalmente cuando alcanzamos la cifra de esos 50 empleados, dejamos de ser un equipo y pasamos a formar una empresa real, en la que ya no vale la comunicación normal que estamos llevando a cabo, sino que tenemos que gestionarla de otra forma. Tenemos también que asignar roles, ya no vale que todos nos dediquemos a cualquier gestión, sino que nos tenemos que especializar en diferentes actividades dentro de la empresa y todo este cambio
se ve apoyado por la figura tan importante como es el director de operaciones. Si vemos que la organización ya empieza a tener roles definidos, empieza a gestionar diferentes canales de comunicación para realizar toda la comunicación con el resto de la empresa, empezamos a tener también la figura del director de operaciones y contamos con ese número de alrededor de 50 empleados, muy posiblemente hayamos alcanzado el grado de madurez óptimo para empezar a plantearnos si escalar o no. El otro eje con el que debemos trabajar para plantearnos el potencial de escalado de la empresa es justamente ese mismo, potencial de escalado, para ver si nuestro servicio, nuestro producto o nuestra actividad realmente puede escalarse en ese momento. Para ello vamos a diseñar un proceso que nosotros llamamos diseñar para escalar. Vamos a intentar tener un producto o un servicio que sea... Vamos a hablar a continuación de qué variables hay que tener en cuenta a la hora de escalar. Para evaluar el potencial de escalado nos vamos a fijar hasta en 7 elementos y vamos a empezar hablando del primero de ellos, que será el tamaño de mercado. Si contamos con un mercado mayor a los 1.000 millones de euros, estaremos en un mercado con bastantes probabilidades para que podamos escalar. En cambio, si estamos en un mercado bastante más reducido, inferior a los 1.000 millones de euros, nos va a ser bastante más complicado ese escalado de la empresa. Además, tenemos que fijarnos aquí en un dato muy importante que nos lo refleja la tasa de crecimiento. Cuando estamos en un mercado en crecimiento, las probabilidades de escalar aumentan muchísimo más que si nos encontramos en un mercado que está decreciendo. Otra variable a medir a la hora de estudiar el potencial de mercado va a ser el atractivo del mercado. Para ello, necesitamos saber si estamos en un mercado con bastantes barreras de entrada. En ese caso, será muy difícil que la competencia pueda actuar y nuestra probabilidad de escalado será bastante mayor. Por el contrario, si nos encontramos en un mercado con muy pocas barreras de entrada, aquí será más fácil el acceso a nuevos competidores y nuestras probabilidades de escalar disminuirán considerablemente. Tenemos que fijarnos también en la escalabilidad propia de nuestro producto o servicio. Si nosotros tenemos un negocio en el que realizamos productos a medida para cada uno de nuestros clientes, posiblemente nos va a ser muy complicado realizar todo el escalado de la empresa, porque vamos a necesitar mucho tiempo para poder personalizar ese producto o servicio y nuestro volumen de peticiones se va a reducir mucho. En cambio, si estamos utilizando un producto que es bastante estándar o con el que podemos llegar a mucho más número de clientes, nuestras probabilidades de escalado aumentarán considerablemente. Apuntaros aquí que simplemente por su propia naturaleza, cualquier producto o servicio digital es escalable por sí mismo. A la hora de pensar en el potencial de escalado, tenemos que ver también cuál es nuestro propósito. Si nuestro único propósito es trabajar con un plan de negocio anual en el que el objetivo que tenemos es puramente financiero, toda la parte de escalado se va a ver bastante comprometida y va a reducirse mucho ese potencial. En cambio, si queremos tener una relación a largo plazo con nuestros clientes, con nuestros proveedores y poner ese granito de arena que comentábamos anteriormente, vamos a tener muchísimas más probabilidades de poder escalar con éxito el negocio. La relevancia de nuestro producto también es un dato muy importante a la hora de estudiar el potencial de escalado que tenemos. No solo sirve que tengamos un producto que sea agradable para el usuario, sino que necesitamos también que nuestro producto o servicio sea capaz de resolver satisfactoriamente ese problema o esa piedra en el zapato que tiene nuestro cliente. De esta manera tendremos muchísimas más probabilidades de tener éxito con nuestras estrategias de escalado. Y además es importante hablar de la experiencia de cliente. Cómo se siente nuestro cliente utilizando nuestro producto o servicio. No nos vale si es un producto que le resulte indiferente, que no le ayude a satisfacer sus necesidades o que no le produce ninguna emoción. Tenemos que ser capaces de generar ese engagement con el cliente y que tenga una buena experiencia tanto de uso como de compra. Que nuestros clientes amen el producto va a hacer que nuestras probabilidades de escalar se amplíen muchísimo. Y por último, es muy importante que tengamos una propuesta de valor diferencial. No ofrecer lo mismo que se está ofreciendo en el resto del mercado. Tenemos que diferenciarnos del resto de la competencia y aportar un valor diferencial para nuestro cliente. Es una de las partes también más importantes que nos puede diferenciar del resto de competidores y así aumentaremos nuestras probabilidades.
En resumen, es un modelo bastante sencillo con el que nos podemos guiar para estudiar y para prever la escalabilidad o el momento en el que nos encontramos para ver si realmente podemos escalar el producto, la startup o incluso la idea que tengamos. De aquí, simplemente comentar que este punto de inflexión suele darse cuando estamos en torno a los 50 empleados y que si no nos encontramos en ese momento y aún tenemos montado toda la parte de comunicación de canales de la empresa, estamos gestionando diferentes roles dentro de la empresa, incluso tenemos un director de operaciones, pero no nos encontramos en ese punto, nuestro objetivo simplemente va a ser vender. Además, es importante que empecemos a diseñar para escalar y de aquí que tengamos un producto que sea escalable, con un propósito claro y diferencial, que sea relevante para nuestro cliente y que además tengamos una buena experiencia de cliente y experiencia de compra. En cuanto al potencial de escalado, recordaros que es importante movernos en mercados que facturen más de 1.000 millones de euros, porque así tendremos muchísimas más probabilidades de escalado y además en el que se encuentren bastantes barreras de entrada. De esta forma impediremos el acceso o lo complicaremos bastante más al resto de competidores y nosotros podremos escalar mejor. Muchas gracias por vuestro tiempo. Espero que el webinar de hoy haya sido de vuestra utilidad. Os invito a partir de ahora que empecéis a consultar los diferentes vídeos formativos que tenéis disponibles en la plataforma de Focus y que si tenéis cualquier duda o queréis consultar con cualquiera de los expertos y expertas de Focus de manera completamente gratuita, os animo a ello.